Bueno, voy a comenzar esta pequeña presentación en la que voy a explicar qué son los climogramas, cómo se hacen y para qué sirven. Pero antes de comenzar con los climogramas hay que tener muy clara la diferencia entre el tiempo y el clima. El tiempo nos dice cómo está la atmósfera en un sitio y en un momento concreto. Es decir, pues si hace frío, hace calor, está soleado, hace viento, hay más humedad en el ambiente, hay menos humedad. Y eso evidentemente va cambiando de un momento a otro. En un momento puede estar soleado y 2 minutos después puede empezar a ponerse nublado. Sin embargo, el clima es la medida de los tiempos de un lugar determinado. Es decir, cogemos y a lo largo de 20 años se estudia y se dice en enero hace frío. ¿Pero qué frío? Pues una temperatura media en enero de 6 grados. Bien. En febrero, en verano, ¿llueve o no llueve? Pues después de estudiar durante muchos años esos estados de la atmósfera medios, se determina a qué clima pertenece. Por ejemplo, nosotros, en el sur de España, tenemos el clima mediterráneo. ¿Eso qué características tiene? Pues, por ejemplo, que no hace frío en invierno, que en verano hace calor, pero no es muy elevado ese calor comparado con otros sitios, y que en verano no llueve. Entonces se suman esas características y se determina que el clima es el Mediterráneo. Claro, a su vez ese clima pues lleva una vegetación determinada. Pues vamos a ver ya qué nos muestra un climograma. Bueno, pues como hemos adelantado, lo que nos muestra son las temperaturas, por un lado, y por otro las precipitaciones, que se dan normalmente en un lugar. Eso no quiere decir que, por ejemplo, hemos dicho, en el clima mediterráneo no llueve en verano. Bueno, eso es cierto, pero puede haber un verano que llueva. Eso sería algo excepcional. Por eso son las precipitaciones medias. Es decir, durante 20 años se estudia y por término medio pues no llueve en verano. Por lo tanto, eso es lo que se indica. Y por otro lado, las temperaturas. Se van estudiando y al final se llegan a conclusiones y se calculan y se dicen unas temperaturas medias. Pasamos a continuación. ¿Cómo se hace el climograma? Si no tenemos unos datos con los que trabajar, no podemos hacer un climograma. Eso normalmente se indica en una tabla, una vez bien horizontal o de la vertical. La tabla, por una parte, tiene los meses del año, enero, febrero, así, hasta llegar a diciembre, y por otra parte, los dos valores que son indispensables para hacer el climograma. Por un lado, las temperaturas en grados centígrados y por otro lado, las precipitaciones. Las precipitaciones pueden venir en milímetros o en litros, que son lo mismo. Es decir, un milímetro equivale a un litro, porque se calcula sobre metro cuadrado. Y es, en este caso, vemos el ejemplo. La temperatura de este lugar que tenemos aquí, la temperatura media en enero, es de 17 grados. Y las precipitaciones son de 36 milímetros, es decir, en enero suele llover 36 litros cada año. Eso no quiere decir que en un año puede llover 50, pero a lo largo de muchos años se acercará a los 36. Y así vemos cómo va evolucionando. Aquí tiene dos valores a partir de diciembre que lo que está haciendo es calculando las medias, que ya luego explicaremos cómo se hace. ¿Qué tenemos que hacer para hacer un climograma? Lo primero, tener un papel cuadriculado. Si lo hacemos en un folio normal corriente, se puede hacer, pero evidentemente es mucho más trabajoso. Ya veréis por qué. En segundo lugar, tenemos que dibujar los ejes X, que son el eje horizontal, y los ejes Y, que como veis son dos. En el eje horizontal ponemos cada uno de los meses del año, dejando una cuadrícula para cada uno de ellos. Y en el eje de la izquierda ponemos la temperatura, que puede ser las precipitaciones. Eso no es, la verdad es que eso no tiene importancia. Ponemos las temperaturas en grados y por otro lado las precipitaciones. Si fuera al revés, pues también valdría perfectamente. Tercer paso, pues tenemos que poner los números con los que vamos a trabajar. Es importante tener en cuenta que estas medidas no van a ser siempre las mismas. Si trabajamos con los datos que hemos visto anteriormente, no habría ningún problema porque 110 serían más que suficientes. Pero según qué clima sea, a lo mejor puede llegar a 200 en un mes. Hay que tener cuidado a la hora de hacer esta línea, estos datos, que no nos quedemos cortos, porque si lo preparamos así y luego de repente nos encontramos que en el mes de noviembre son 150 las precipitaciones, 150 litros, ¿qué nos pasaría? Que no tendríamos espacio para ponerlo. Entonces es importante, antes de poner estos datos, fijarnos bien. Las temperaturas, bien, ahí no vamos a tener problemas porque siempre van a ser inferiores a las precipitaciones. Pero sí, lo que sí es importante tener en cuenta que no se puede hacer de forma desigual. No podemos coger 0, 5, 20, 30, 35, sino que tiene que estar
de una forma equilibrada. Como vemos aquí, 0, 5, 10, 15, va de 5 en 5. Sin embargo, las precipitaciones van de 10 en 10. Esto, para que quede de una forma armónica, pues normalmente es en la mitad aproximadamente. No se puede hacer demasiado alto este valor porque si no, no quedaría, no se puede interpretar. Por último, cogemos la tabla que hemos visto antes, que en este caso no coinciden los valores, pero bueno, para poner un ejemplo, y los ponemos en este climograma. Nos iríamos a enero, miraríamos y diría el valor de las precipitaciones. Pues 45, pues lo ponemos, hacemos lo que yo llamo un tubito azul y lo pintamos. A continuación, febrero, 35, lo marcamos y así vamos poniendo de uno. Fijaros que aquí han puesto las precipitaciones a la izquierda y las temperaturas a la derecha, no importa, hemos dicho que es lo mismo. Así sería hasta terminar con todos los meses del año. Una vez que hemos terminado de poner todas las temperaturas, ¿qué hacemos? Perdón, las precipitaciones, ¿qué hacemos? Pues empezamos con las temperaturas y vamos otra vez a la tabla, miramos el valor y ponemos un punto en medio del mes. Fijaros que aquí no está en castellano y pone January en vez de enero, pero bueno, no importa. Nos vamos a enero y ponemos un punto rojo en la mitad de enero. Nos vamos a febrero, vemos el valor, que en este caso, fijaros que hay que mirarlo en esta parte de aquí. Pues sería aproximadamente 10 grados. Lo marcamos aquí un punto. Marzo, pues nos vamos a 10 grados. Y así, una vez que hemos unido, que hemos puesto todos los puntos de todos los meses, lo unimos con una línea roja y ya tenemos. Y a continuación ya podemos interpretar el tipo de clima al que pertenecen. ¿Qué hacemos ya con eso, con esos datos que vimos en principio? Pues bueno, lo primero, sumar todas las precipitaciones del año. Cogemos la tabla y vamos viendo cuánto llueve en enero, cuánto en febrero, cuánto en marzo, cuánto en abril. Y eso nos da una cantidad que sale en milímetros o en litros. Un valor. Solo sumarlo. Y luego a continuación la temperatura media. ¿Qué tenemos que hacer? Pues sumamos todas las temperaturas del año, enero, febrero, marzo, abril, mayo, así hasta diciembre, y una vez que le hemos sumado ese resultado lo dividimos entre 12 y eso nos va a dar un valor. Tercer cálculo que tenemos que hacer, la amplitud térmica. Cogemos el mes más cálido, ahora no recuerdo la tabla que he puesto antes, pero pongamos que sean 30 grados. Pues el mes más cálido son 30 grados, lo ponemos a la izquierda. Y a continuación le restamos el del mes más frío. Supongamos que son 10 grados. Pues 30 menos 10 serían 20. En este caso, como hemos puesto de ejemplo, 18 grados menos 3, pues quedan 15 grados. ¿Para qué sirve esto? Bien, con estos datos nos vamos a acercar a un clima determinado. Luego tenemos una tabla en la cual buscamos un clima en el cual llueva unos 550 milímetros al año, que tenga una temperatura media de 10 grados aproximadamente y una amplitud térmica de 15. Pues nos va a dar un solo clima. Y por lo tanto, a la vista del climograma más los datos, podemos saber a qué clima pertenece. Y a continuación, podemos saber también pues, la vegetación que nos vamos a encontrar, qué paisaje está relacionado con este climograma. Que es lo que estamos viendo aquí. Aquí tenemos un ejemplo de climograma y aquí el paisaje que corresponde, en este caso mediterráneo. Evidentemente no hay que buscar una foto, pero sí podemos decir pues un tipo de arbusto, un tipo de vegetación relacionada con este clima. Y para eso sirven los climogramas.